Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mahavatar Babaji es famoso por su estatus legendario y se dice que, al igual que Jesús, es capaz de resucitar de la muerte. Se le considera el maestro de Lahiri Mahasaya, quien fue el maestro de Paramahansa Yogananda. Mahavatar Babaji es considerado como un maestro inmortal que siempre conserva una forma juvenil y vaga perpetuamente por los Himalayas con su presencia sagrada y el poder de su yoga. Según las tradiciones, nació en el siglo II en Cuddalore, Tamil Nadu, hace aproximadamente 1900 años y más tarde se trasladó a Rishikesh. Se dice que el último avistamiento de él en el Himalaya ocurrió entre 1961 y 1865. Algunas personas estiman que vivió miles de años, mientras que otras dicen que todavía puede estar en la Tierra en forma física. Se dice que vivía en una cueva a 1 hora de Dunahiri en el distrito de Almora de Kumaon. La cueva de Ranikhet, donde Babaji conoció a Lahiri Mahasaya, es ahora una popular atracción turística y lugar de peregrinación en la India. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Villafunda Siddha Sayadaw Ukowida era un hombre birmano que afirmaba tener 1052 o 1112 años de edad. Según sus afirmaciones, declaró que había nacido en el año 908 en Moksovo, Myanmar. Se convirtió en el monje budista en el monasterio de Netwar y más tarde se convirtió en Wizard de Hierro en 1027 a través de las enseñanzas de su maestro Ariya Siha Ashin Upagote, que vivió durante el siglo XI. También afirmó haberse sometido a una ceremonia de transformación del fuego para lograr la inmortalidad. Además, se ganó la reputación de ser un monje legendario y fue conocido por sus procesiones por el sudeste asiático. Sin embargo, hubo rumores de que sus seguidores también afirmaban tener cientos de años de antigüedad, lo que realzaba aún más las increíbles historias. El último avistamiento confirmado de él fue el 30 de septiembre de 2020 en Myanmar, donde afirmó tener 1052 o 1112 años. Matusalén es conocido como la persona más vieja mencionada en la Biblia. Supuestamente vivió hasta la edad de 669 años, según el libro de Génesis. Aparece como descendiente de Adán y es el último de los patriarcas que habría conocido a Adán y habría oído hablar de primera mano del jardín del Edén. La aparición de Matusalén en el Génesis es breve, ya que el pasaje afirma que engendró a Lamec a la edad de 187 años y luego vivió otros 782 años, durante los cuales tuvo otros hijos e hijas. Algunas interpretaciones que siguen el literalismo bíblico toman sus 969 años como 969 años solares, lo que sugiere que los primeros humanos tenían una mejor dieta y que un dosel de vapor de agua protegía a la Tierra de la radiación antes del diluvio. La larga esperanza de vida de Matusalén lo distingue de los otros patriarcas mencionados en la Biblia. Es el último patriarca justo antes del diluvio, ya que murió en el mismo año que el diluvio, lo que convierte a Noé en el último patriarca justo. Lin Xin-yuen era un hombre con 196 o 256 años y nació en 1677 o 1736 según diferentes documentos. Al principio puede pensar que esto nunca puede ser posible, pero incluso el sitio web Snoop, que se sabe que verifica los hechos y las historias de exposes, no pudieron determinar si esta afirmación era real. Li Xin-yuen pasó la mayor parte de su vida en las montañas usando Qigong. Qigong es una mezcla de meditación, respiración, posición corporal y movimiento utilizado para la salud, la espiritualidad y el entrenamiento de artes marciales. Vivía de su cuenta haciendo hierbas y vino de arroz y se dice que dijo que cualquiera podía vivir un siglo logrando la calma interior. Lo extraño de esta historia es que en 1928 el New York Times había escrito sobre cómo la entonces gobernante dinastía Qing lo felicitó por sus cumpleaños 150 y 200. Había documentos reales de esto y los documentos familiares también indicaban que el hombre había nacido en el año 1677. Si esta historia es cierta o no, es ciertamente interesante. Adán, el primer hombre según la historia bíblica, alcanzó una edad increíble de 930 años, como se menciona en Génesis 5:5 de la Biblia. En el contexto actual, una vida tan larga parece incrédula, lo que lleva a muchos lectores contemporáneos a cuestionar su credibilidad y en algunos casos a rechazar toda la Biblia. Se cree que esta extensa esperanza de vida jugó un papel crucial en el cumplimiento de la promesa divina de la multiplicación y redención humana.
Génesis 5:5 dice que la esperanza de vida de Adán se extendió a 930 años, después de lo cual nació Set, su hijo. Set a su vez vivió 105 años antes de engendrar a Enos, y después de esto el ciclo continuó. En el cementerio de Bromno en Varsovia se encuentra una lápida llamativa. Según la inscripción de esta misteriosa lápida, aquí descansa Ignacy Lewski, una figura polaca que supuestamente alcanzó una edad sin precedentes de 682 años. Sin embargo, esta afirmación, aunque intrigante, inevitablemente plantea dudas sobre su validez. Esta lápida, que describe a la persona enterrada debajo como un vampiro, despierta la curiosidad de muchos. Sus padres vivieron solo hasta los 62 años, pero el propio Ignacy creyó firmemente que llegaría a los 200 años, como proclamó a la edad de 112 años. Aunque su muerte ocurrió en septiembre de 1913 en Varsovia, Polonia, la verdad detrás de su fallecimiento sigue envuelta todavía en misterios. Meva Goto, también conocido como el abuelo Goto, fue un hombre de 146 años que nació el 31 de diciembre de 1870 en Java, una isla en Indonesia. Meva Goto no podía recordar su fecha de nacimiento, pero dijo que sí recordaba la construcción de una fábrica de azúcar que se construyó en la década de 1880. Vivía con su nieto de 46 años y pasaba la mayor parte del tiempo escuchando la radio. Los certificados de nacimiento no se conservaron hasta el año 1900, pero según las autoridades locales, la identificación del hombre es totalmente genuina. Se dice que su secreto para la longevidad fue la paciencia, y porque tenía personas en su vida que lo amaban y también lo cuidaban. Las autoridades locales lo ayudarían a entrar en el Guinness World Records, pero desafortunadamente esto nunca sucedió. Cole Steinbeglin, nacido alrededor de 1260 a 1261, está envuelto en el mito de la longevidad estadounidense, afirmando haber alcanzado la notable edad de 615 o 616 años. Cuando fue arrestado en Nueva Jersey en 1876, fue internado en una institución y por ese momento tenía 6 esposas y 7 hijos vivos. A pesar de la falta de pruebas concretas, hay factores convincentes de que sugieren que sus afirmaciones sobre la edad pueden ser válidas. Cole Stein llevaba un estilo de vida modesto, priorizando una dieta nutritiva al ejercicio regular y la abstención del alcohol y el tabaco. Si su año de nacimiento de 1260 es exacto, lo colocaría en medio de importantes trastornos históricos. Nacido durante el siglo XV, habría experimentado los estragos de la peste negra y la agitación de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Se supone que L.P. Sugwang aprendió una técnica antigua de un hechicero camboyano que supuestamente le permitió vivir hasta los 444 años. Este secreto implicaba un ciclo único de 100 años de vida, seguido de un periodo de muerte de 20 días, después del cual despertaría para otros pocos siglos de vida. Nació alrededor de 1550 o 1551 en Camboya y finalmente falleció en 1995. Llegó a Tailandia entre 1920 y 1925 y fue un devoto budista que dedicó gran parte de su vida a la meditación. Originario de Camboya, fue reconocido en Tailandia como Ahar o maestro e hizo votos, pasando muchos años recluido en el desierto. Sus supuestos poderes incluían un ritual en el que visitaba un pueblo cercano e invitaba a los transeúntes a escribir sus deseos en pedazos de papel. Luego prendió fuego a la pila de papel, lo que resultó en cumplimientos milagrosos de deseos y también de curaciones. Trailanga Swami fue un venerado yogi y místico hindú que vivió en Varanasi, India. Nacido en noviembre de 1607, con su nombre monástico Swami Ganapati Saraswati, ganó gran renombre con su destreza espiritual y sus extraordinarias habilidades. Fue considerado una figura legendaria en Bengala, donde circularon historias sobre sus poderes yógicos y su notable esperanza de vida. Según ciertos relatos, vivió la asombrosa cantidad de 280 años, de 1737 a 1887. Los devotos lo veneraban como una encarnación del dios Shiva, y Rishi Ramakrishna incluso lo llamó el Shiva andante de Varanasi. Cuando falleció en la noche del lunes del 26 de diciembre de 1887, su cuerpo fue solemnemente enterrado en el Ganges, un proceso conocido como Salila Samadhi. Los seguidores del luto se reunieron para presentar sus respetos cuando su forma física se fusionó con las aguas sagradas del río. Bir Narayan Chaudhary era un hombre de 142 años que afirmaba haber nacido en Itahari, Nepal, en el año 1856.
Bir ganó fama en la década de 1990 en la televisión nepalí debido a su edad y en 1997 incluso fue honrado por el rey Virendra por su longevidad. Desafortunadamente Bir no tenía documentos para probar esto, pero había muchos aldeanos que podían dar fe de su afirmación. También su edad fue cuidadosamente verificada por la investigación arqueológica del gobierno de Nepal. El hombre a su lado en esta imagen es su hijo menor que tiene 80 años. Desafortunadamente esto no era suficiente evidencia para que Guinness lo agregara sin un certificado de nacimiento, pero tal cosa como un certificado de nacimiento no existía en Nepal en 1856. Li Qingyuan fue un famoso herbolario y artista marcial chino famoso por su supuesta vida extraordinaria de 256 años. A pesar de la falta de datos verificados sobre su fecha de nacimiento, ganó fama por su amplio conocimiento de la medicina herbal. Se especializó en la venta de diversas hierbas chinas, manteniéndose con una dieta que consistía principalmente en estas hierbas y vino de arroz. Su longevidad atrajo la atención de figuras prominentes, incluido el señor de la guerra de Zili, Wu Peifu, quien lo acogió en su casa en un intento de desentrañar sus secretos. Li Qingyuan finalmente falleció por causas naturales el 6 de mayo de 1933 en Kaohsiung, Sichuan, República de China, dejando un legado de más de 200 descendientes a lo largo de múltiples generaciones. Lo que da una credibilidad a esta historia es su avanzada edad que, según los informes, el general Yue Shogi le envió documentos de felicitación en su cumpleaños número 100, 150 y 200. Debraja Baba, un santo indio sikha, residía a lo largo del río Yamuna en Mathura y se ganó el apodo de Yogi Atemporal. Los detalles sobre los primeros años de vida de este hombre son escasos, pero se sabe que viajó a Mayel a la primera mitad del siglo XX, una ciudad ubicada a 20 kilómetros del suroeste de Salempur, Uttar Pradesh. Allí se instaló en lo alto de un machán, una plataforma elevada hecha de troncos de madera a 3 kilómetros de la ciudad a orillas del río Sarayu. Incluso hoy día los sacerdotes recuerdan sus hechos milagrosos y recibió visitas de políticos que buscaban su bendición durante las elecciones generales, incluida Indira Gandhi. Su consejo a la gente sobre cómo vivir hasta una edad tan avanzada fue siempre decir la verdad, ser justos y contribuir a la sociedad. Tuti Yusupova era una mujer de 134 años que nació el 1 de julio de 1880 y vivió en Uzbekistán, un país de Asia Central. En 2009, la edad fue revelada por el presidente local de Uzbekistán en una encuesta de 100 años. Su certificado de nacimiento y pasaporte fueron aprobados por el presidente del Consejo de Ministros y, según los informes, pasó la información a Guinness World Records, pero al parecer todavía no se ha hecho nada con él. Según los artículos, se dice que Uzbekistán se encuentra entre los lugares más saludables para vivir, ya que su población de 30 millones tiene más de 8.700 personas que tienen más de 100 años. La mujer también obtuvo su propio documental en 2010 llamado Witness of the 3rd Century. Se dice que el secreto de la longevidad de esta mujer es que trabajó duro en su granja y vivió una vida honesta en compañía de buenas personas. Ahmad Shee, oriundo de Subri en el distrito de Wassa Este de la región occidental de Ghana, afirmó haber nacido en 1823 en la aldea de Aduen Nsema. En el 2021 concedió una entrevista a ONUA TV. Entre sus historias habían anécdotas sobre el primer presidente de Ghana, Osagyebo, Dr. Kwame Nkrumah, desde su infancia hasta su muerte. Según Amoxi, llevaba 2 años casada cuando conoció a la madre del presidente, que la cuidó hasta que quedó embarazada de 5 meses. Amoxi también afirmó tener 7 hijos, de 3 de los cuales habían fallecido, y el más joven nació en 1933. Como muestra de su vitalidad, bailaba en televisión en vivo y atribuía su avanzada edad a su profundo respeto por los demás y su dedicación a la bondad. Amoxi finalmente fallecería el 4 de enero del 2022 después de una enfermedad supuestamente a la asombrosa edad de 198 o 199 años. Varios informes que circulan en línea afirman que una mujer en Nigeria conocida como Mama Esifijo supuestamente tiene 191 años. Estas afirmaciones van acompañadas de fotos que muestran a una mujer identificada como Mama Esifijo. Identificado como el bisnieto de Mama Esifijo, un hombre llamado Abuefeshen afirma que reside en Elu, en el estado de Delta, Nigeria. Cuando se le pregunta sobre la autenticidad de estas afirmaciones, insiste en que Mama Esifijo fue testigo del nacimiento de su propio abuelo, lo que indica una esperanza de vida de más de 2 siglos.
Nacido en 1770 en el seno de la estimada familia real de Patiala, el príncipe Krishna Singh, también conocido como Tapahuiji Maharaja, comenzó su viaje espiritual a la edad de 55 años en busca de la iluminación divina. Inmerso en una intensa penitencia en medio de los Himalayas durante décadas, adquirió el venerado título de sabiduría espiritual. Bajo la guía de un maestro del Himalaya, profundizó en los misterios del tratamiento Kaya Kalpa, un proceso transformador para rejuvenecer las células del cuerpo humano. Durante muchos años, el santo príncipe vivió contento con su ermita, pero a medida que pasaba el tiempo comenzó a sentir el peaje de la edad y sufrió diversas dolencias físicas. A pesar de su potente vitalidad, se sentía debilitado, con mala vista, dientes desmoronados, sordera parcial y una apariencia desgastada indicativa de una vejez extrema. Decidido a revitalizar su cuerpo debilitado, decidió someterse al tratamiento rejuvenecedor que había aprendido del sabio de Parashuramkund. Después de dedicarse a un régimen de un año de elixir curativo, el príncipe emergió del proceso con la vitalidad y la energía de un hombre de 30 años. Según varios relatos, finalmente falleció a la edad de 185 años. Alimiha Sebiti era una mujer de 132 años que nació el 25 de junio de 1886 y vivía en la ciudad china de Cahar, cerca de la frontera con Kirguistán. El 15 de agosto de 2013, el periódico chino Xinhua Daily informó que la mujer tenía documentos que indicaban el año 1886, pero se dice que los certificados de nacimiento chinos son generalmente poco confiables para el siglo XXI, por lo que esta afirmación sigue sin confirmarse. A Alimiha le gustaba vestirse y dice que nunca había estado en un hospital. También continuó haciendo trabajos en la vejez, como alimentar pollos en su granja. Según ella, el secreto para vivir una vida larga era beber agua fría durante todo el año. Además, debía su apariencia relativamente joven a lavarse la cara. También se dice que bailó mucho para mantenerse en forma. Este es Samri Hanumandaji, posiblemente uno de los santos vivos más antiguos del mundo. Cuando se le preguntó sobre su edad, admitió no poder recordar el número exacto de años que había vivido, pero recordó que tenía 12 años durante la época de la resistencia de Jhansi Rani contra los británicos. Dado que la resistencia de Jhansi Rani tuvo lugar en 1857, se puede estimar que su edad era de aproximadamente 170 años. Sorprendentemente desarrolló un segundo juego de dientes después de perder sus dientes originales, un fenómeno raro que a veces se observa en personas mayores de 100 años. En su juventud dejó la casa paterna para dedicarse al señor Krishna en Brindavan. Allí estableció un magnífico santuario de vacas que actualmente protege y cuida de 1000 vacas. Henry Jenkins, inglés enterrado el 9 de diciembre de 1670, nació en 1501. Dado que los registros no fueron obligatorios hasta 1538, su fecha exacta de nacimiento sigue siendo desconocida, pero se estima que vivió hasta los 169 años. A lo largo de su larga vida, Henry ejerció varias profesiones como trabajador agrícola, taller y pescador de salmón. También afirmó haber servido como mayordomo de Lord William Conyers en el castillo de Humbury en su juventud. Sorprendentemente, incluso a una edad avanzada, Henry mantuvo una condición física excepcional, según los informes, nadando a través del río Swell cuando tenía más de 100 años. Sus primeros recuerdos se remontan al reinado de Enrique VII y a la batalla de Flodden-Fields en 1513, donde afirmó haber tenido entre 10 y 12 años en ese momento. Sahan Dosova era una mujer de 130 años que nació el 27 de marzo de 1879 y vivió en Karaganda, una ciudad de Kazajstán. La mujer fue descubierta durante un censo. Esto significa que el gobierno considera la edad, el género, el estado civil, la ocupación y la religión en un área en particular. Desafortunadamente, la mujer no tiene un certificado de nacimiento oficial porque no existía en ese momento. Sin embargo, encontraron documentos del primer censo que se organizó en 1926. Estas listas muestran que la mujer tenía 47 años. Su pasaporte de la era soviética y su documento de identidad también enumeran la fecha de nacimiento como 1879. En una entrevista con AP en 2009, quedó claro que la mujer ya no podía oír muy bien, pero siempre recibe a sus invitados con una bendición. A pesar de no tener los documentos adecuados para ser admitida en el Guinness World Records, su familia, su médico, el gobierno de Kazajstán y el propio Guinness creen que está diciendo la verdad.
Javier Pereira nació en 1789 en el Bacariato de Nueva Granada, Colombia, y se dice que vivió hasta los 169 años. Durante su estadía de 8 días para exámenes médicos en el hospital, sorprendió a los observadores con su vitalidad cuando golpeó a 4 personas durante una conferencia de prensa en el Hotel Biltmore. En entrevistas con historiadores, Javier mostró una impresionante memoria de eventos históricos, incluido el sitio de Cartagena en 1815, así como conflictos con los pueblos indígenas y una hambruna devastadora varios años antes. Cuando se le preguntó sobre el secreto de su extraordinaria longevidad, lo atribuyó a masticar granos de cacao, beber mucho café, disfrutar ocasionalmente de un cigarro y mantener una actitud despreocupada. A pesar de su falta de dientes, su cabello conservaba su color marrón y su presión arterial y su salud arterial reflejaban las de una persona mucho más joven. Podía mantener el equilibrio sin esfuerzo sobre una pierna, realizar piruetas y subir varias cuadras y escaleras sin cansarse. Según su historia, Sir Ali Baba Muslimov creía que las montañas mantenían alejada a la muerte. Era un pastor de la aldea Barsabú en el distrito de Lerik de Azerbaiyán y afirmó ser la persona más anciana en el momento de su muerte el 2 de septiembre de 1973, según se informa, con 168 años de edad. La historia de la vida de Sir Ali recibió cierta atención cuando se publicó una breve reseña en un artículo de 1966. Se mantuvo notablemente saludable durante toda su vida, trabajando días completos y manteniéndose con una dieta de sopa de arroz, leche de oveja, carne cocida, té, dulces y yogur. Sorprendentemente, según los informes, conservó vívidos recuerdos que abarcan 150 años, incluidos encuentros con bandidos en su aldea. También afirmó haber tenido un hijo a la edad de 80 años, con su segunda esposa que tenía 36 años en ese momento. A lo largo de su vida se jactó de su extensa descendencia, que según los informes incluía 5 generaciones y 330 descendientes. En 2013, un periodista etíope fue noticia al afirmar haber descubierto al hombre vivo más viejo del mundo. El sujeto de este notable descubrimiento fue el granjero retirado Dagabo Eba, quien recordó vívidamente los recuerdos de la invasión italiana de Etiopía en 1895. Durante una entrevista con la televisión regional Oromilla, Dagabo proporcionó información detallada sobre los cambios históricos de poder en su entorno local. Esto convenció al reportero Mohamed Ademo de la avanzada edad de Dagabo, estimada en al menos 162 años. El anciano recordaba vívidamente los acontecimientos de la invasión italiana, hablaba de sus 2 esposas y de cómo su hijo había madurado pastoreando ganado durante aquella época turbulenta. También relató un viaje a caballo juvenil a Addis Abeba, que en los tiempos modernos toma solo unas pocas horas, pero tomó más de 8 días en ese momento. Goku Istanbulova es una mujer de 129 años que nació el 1 de junio de 1889 y vivió en Chechenia, una república de Rusia. Y de acuerdo con su pasaporte ruso y registro de pensiones, esto era correcto. Desafortunadamente no hay otra evidencia que demuestre su edad. La mujer le dijo a una estación de noticias local que el único día que sintió felicidad fue cuando había construido su casa con sus propias manos. Estaba muy orgullosa de su arduo trabajo y la llamó la mejor casa del mundo. Según las historias locales, el área donde vivía la mujer es conocida por su longevidad y cuando se le preguntó cuál era el secreto de su larga vida, les dijo que era la voluntad de Dios. Ella cuenta que vio a otras personas haciendo ejercicio, comiendo alimentos especiales, pero no hizo nada de esto y bebió leche fermentada toda su vida. Loknath Brahmachari, también conocido como Baba Loknath, nació en el seno de una familia brahman el 29 de agosto de 1730 durante Janmastami, el cumpleaños del señor Krishna en la aldea de Taurasi Chakla. Baba, venerado como una encarnación del señor Shiva, llevó una vida extraordinaria que duró 160 años, en gran parte en profunda meditación en los Himalayas. A la edad de 11 años se embarcó en un viaje espiritual. Su peregrinación lo llevó al venerado templo de Kalighat en Calcuta, seguido de una estadía solitaria en el desierto durante 25 años, donde practicó las rigurosas disciplinas de Ashtanga Yoga y Hatha Yoga. Luego viajó al Himalaya, donde meditó durante casi 5 décadas, a menudo en estado de desnudez. Fue durante este periodo que alcanzó la iluminación a la edad de 90 años. Después de su iluminación comenzó extensos viajes a pie a tierras lejanas, incluyendo Afganistán, Persia, Arabia e Israel, realizando 3 peregrinaciones a la Meca. A su llegada a la pequeña ciudad de Baradi cerca de Daca, dedicó el resto de su vida a hacer milagros.
Zoroaga, un hombre kurdo que se cree que atravesó 3 siglos, cautivó la imaginación de muchos con su supuesta vida de 160 años. Documentado por especialistas en la década de 1930, su extraordinaria longevidad quizás lo posicionó como el kurdo más longevo de los tiempos modernos. Nacido el 16 de febrero de 1774 o 1777, alcanzó la edad de 157 o 160 años y 133 días de su muerte el 29 de junio de 1934. En su juventud, Zaro trabajó como obrero antes de mudarse a Estambul, donde trabajó como portero durante más de 150 años y finalmente se retiró como conserje. Afirmó haber conocido a Napoleón, haber participado en 6 guerras y haber luchado en la batalla de Plemna a la edad de 100 años. A pesar de la incertidumbre sobre el número de sus matrimonios, 11 o 12, se jactó de tener aproximadamente 36 hijos. También visitó el Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos, donde su cuerpo fue enviado posteriormente para ser examinado. Hemos llegado a los registros no oficiales. Estas personas pudieron mostrar documentación que indicaban su edad, pero no era un certificado de nacimiento oficial que se requiere para ingresar a los récords mundiales Guinness. Nguyen Thi True es una mujer vietnamita de 123 años que se dice que nació el 4 de mayo de 1893 y fue registrada oficialmente en los registros vietnamitas en 2011. No tenía un certificado de nacimiento, sino una tarjeta de identidad que habría tenido su fecha de nacimiento. La mujer creció desde muy joven en el distrito de Vinh Chang en Vietnam y como chica de campo trabajó tanto como los hombres. Ayudó a cavar túneles y cocinar arroz para abastecer a los soldados. Ella dijo que su secreto para vivir una larga vida tenía que ver con mantenerse optimista y ayudar a otras personas mientras se sentía relajada y feliz. Turinam Masjid Sehat, supuestamente nacida alrededor de 1853, llamó la atención del público durante un censo de Indonesia en 2010. Según su historia, procedía de Jember, en las Indias Orientales holandesas, ahora Indonesia, y afirmaba tener una notable edad de 157 años. Relató el cuidado de una niña que dijo tener 108 años en 2010. En un notable giro del destino, Masjid Sehat supuestamente destruyó sus documentos en 1965 para evitar posibles consecuencias asociadas con un supuesto golpe comunista. A pesar de su avanzada edad, vivía con su yerno, Muhammad Qadir, que tenía 40 años en 2010 y mostraba habilidades notables como una memoria aguda, buena vista y ningún problema de audición. Además, dominaba el holandés y había sido fumadora de cigarrillos de clavo de olor durante mucho tiempo hasta su fallecimiento. La última vez que se confirmó que Turina estaba viva fue en la aldea de Tanjung Mas, ubicada en la provincia de Sumatra del Sur, Indonesia, el 17 de junio de 2010. Aunque algunas fuentes afirman que falleció el 7 de junio de 2012, la fecha exacta de su muerte sigue siendo incierta. En 2013, un hombre saudí llamado cariñosamente el decano de los centenarios partió pacíficamente de este mundo a la notable edad de 154 años. Su asombrosa esperanza de vida le había valido un lugar en el Guinness World Record en 2009 como el hombre vivo más viejo de la Tierra. Exhaló su último aliento en el hospital de la tranquila aldea de Sar Ayad, cerca de la ciudad sureña de Nam Mas. Su partida dejó un gran legado al que le sobreviven más de 180 hijos, nietos y bisnietos. A lo largo de su vida tuvo 10 parejas, un testimonio de su vitalidad duradera y su entusiasmo por la vida. Sorprendentemente, a la edad de 150 años, expresó abiertamente su intención de buscar otra compañera después del fallecimiento de todas sus esposas anteriores. Bin Sarey, como se le llamaba cariñosamente, había sido testigo del reinado de todos los reyes que gobernaron Arabia Saudita, una leyenda viva de la historia del país. Jane Louise Calment fue una mujer de 120 años que nació el 21 de febrero de 1875 y vivió en la ciudad francesa de Arles. Es conocida como la persona más vieja en vivir según el Guinness World Record, basado en la documentación oficial de su certificado de nacimiento. Hay dudas reales sobre esta historia porque, según los investigadores rusos, la hija de Jane pudo haberse hecho cargo de la identidad de su madre en 1934 por razones financieras. Se dice que la única hija de Jane, llamada Yvonne, nació en 1898. Entonces, si se hiciera cargo del certificado de nacimiento de su madre, eso significa que en realidad solo habría vivido hasta los 99 años en lugar de los 122. Otros investigadores dicen que la historia de vida y la documentación de Jane son precisas. La mujer dijo en una entrevista que incluso había conocido al famoso pintor Vincent Van Gogh y que lo encontraba feo y grosero.
Además, se decía que provenía de una familia adinerada y tenía una vida tranquila que consistía en nadar, andar en bicicleta, jugar al tenis y cantar ópera. Mohammed bin Masud al-Kalbani afirmó haber nacido en 1861 y muerto en 2014, logrando así una edad excepcional de 153 años. Su muerte fue reportada en un solo artículo de noticias y solo hay una foto de él disponible. Mohammed era conocido por sus hábitos alimenticios. Solo comía comidas frescas y caseras y le encantaba especialmente la mantequilla de origen vegetal, la miel y también mucha leche. Además, se señaló que el fallecido se dedicaba tanto a la agricultura como a los negocios. Dejó un legado asombroso y le sobrevivieron hasta 300 nietos en la vida. Mahmoud Bahir Oglu Ebiasov, nacido el 7 de febrero de 1808, fue un granjero de un pueblo de montaña de Azerbaiyán. Se dio a conocer cuando cumplió los 152 años, lo que lo convierte en una de las personas más ancianas de la historia. El gobierno soviético registró su edad durante el censo de 1959. Vivía en un pueblo de gran altitud llamado Pirasora, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. A pesar de su avanzada edad, continuó trabajando durante la asombrosa cantidad de 135 años y nunca bebió alcohol ni fumó. En 1958 llamó mucho la atención cuando viajó a Moscú, donde conoció a personas de varios países que quedaron muy impresionadas por su avanzada edad. Kei Tanaka es una mujer japonesa que nació el 2 de enero de 1903 y tiene la edad de 117 años. Ella es oficialmente la japonesa más vieja viva, verificada por el Guinness World Records. Vive en la isla japonesa de Kyushu, en el pueblo llamado Yatsushiro. Durante gran parte de su vida trabajó en una tienda que vendía ciruco, pasteles de arroz y fideos con su esposo Hideo, con quien se casó en 1922. Cuando su esposo y su hijo ya no estaban, ella continuó trabajando en la tienda y se retiró a la edad de 63 años. En julio de 2018 nos dijo en una entrevista que le gustaría llegar a la edad de 120 años. Ella debe su longevidad a su fe en Dios y es muy aficionada a los dulces, chocolates, refrescos y bebe 3 tazas de café al día. El 9 de marzo de 2019, Kei Tanaka recibió oficialmente los títulos de Mujer Viva Más Vieja y Persona Viva Más Vieja en todo el mundo, verificados por su certificado de nacimiento. Thomas Parr fue un granjero que vivió hasta una edad muy avanzada en la pequeña aldea de Winnington, ahora conocida como Old Park Cottage en Shropshire, Inglaterra. Su vida está documentada en un folleto de 1635 titulado The Old Very Old Man or the Age and Long Life of Thomas Parr, escrito por John Taylor. Thomas vivió hasta la notable edad de 152 años y 9 meses. Vivió durante el reinado de 10 reyes y fue enterrado en la abadía de Westminster bajo la dirección del rey Carlos I. Thomas se casó por primera vez cuando tenía unos 80 años, pero desafortunadamente su hijo y su hija murieron jóvenes. Cuando tenía 100 años hizo penitencia en la iglesia confesando haber sido infiel a su esposa Jane y haber engendrado un hijo con otra persona. Thomas creía que su dieta saludable lo ayudó a vivir hasta una edad tan avanzada. Comía queso verde, cebollas, pan grueso, suero de leche y de vez en cuando una cerveza. No fumaba y siempre mantenía la calma haciendo ejercicio regularmente. ¿Qué edad esperas tener? ¿Y cuántos años tiene la persona más vieja que conoces? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.